hermanos, en esta hora, quisiera saludarlos a todos, deseando de que pues este estudio pueda ser de bendición para su vida, deseando que pueda contestar cualquier inquietud que tengan con respecto al tema. En esta hora quisiera seguir con respecto a el estudio de las tipologías o los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy nos vamos a mover siempre en el libro de Génesis y nos vamos a ir a Génesis capítulo 28 y vamos a leer solamente tres versículos, el versículo 10, 11 y 12. Y vamos a hablar con respecto de la escalera que Jacob vio, la escalera de Jacob como tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y halló un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy bien, alguno podrá preguntarse, pero ¿qué representación tiene esto con Cristo? Ahora vamos a ver ciertas representaciones que esto tiene con Cristo. Si usted tiene alguna otra sugerencia o quizá pudiera ampliar más el tema, puede dejar también en la caja de comentarios cualquier punto tocante a esto que pueda aumentarnos a nosotros el conocimiento con respecto a este tema. Muy bien, en primer lugar, quisiera aclarar un poco de que Jacob en esta ocasión, estamos leyendo, sale huyendo de Esaú y se encuentra en este paraje, en este lugar. La palabra del Señor dice que estando ahí, toma una piedra, la pone de cabecera y dice que empieza a soñar y a ver y una escalera apoyada en tierra y dice, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora vamos a ver a Cristo como el tipo o esta escalera como tipo de Cristo. ¿Por qué una escalera pudiera ser representación de Cristo? En primer lugar, vamos a ver cómo el Señor mismo hace referencia a sí mismo como esta escalera. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros podemos leer en el capítulo 1, verso 43, la palabra del Señor dice de que Felipe llama a Natanael, pero Natanael tiene ciertas dudas con respecto a este nuevo profeta, pero Felipe le dice, ven y ve. Cuando Natanael se va acercando al Señor Jesucristo, él le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael sorprendido le dice, bueno, ¿de dónde me conoces? Jesucristo le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Esto fue suficiente como para convencer a Natanael de que Jesús era el Cristo. Lo impresionante de esto es lo que Jesús le dice a ellos después o a Natanael después de haberle dicho esto y después de haber sido convencido por él. El verso 50 y 51 dice esto. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Casi bastante parecido a la escena que miró Jacob siglos antes en un sueño. Una escalera apoyada en tierra y el otro extremo tocaba el cielo. Entonces, en primer lugar, la representación de esta escalera es la apertura que iba a ser el Señor Jesucristo o la conexión que iba a ser entre lo celestial y lo terrenal, lo divino y lo humano. Aquí vemos nosotros a Jesucristo conectando al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Fíjense que esto tiene bastante sentido cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra del Señor, ya que el sumo sacerdote era el único que tenía esa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de ser representante de Dios para el pueblo de Israel y representante del pueblo delante de Dios. Cuando hacía la expiación, cuando sacrificaba animales, todo lo que el sumo sacerdote hacía o los sacerdotes hacían en el sacerdocio levítico representaba al hombre delante de Dios y a Dios delante del hombre, haciendo casi una conexión similar a la que Cristo está haciendo acá. Pero en este lugar no vemos a un sumo sacerdote, vemos al Hijo de Dios totalmente desempeñar este papel de conectar el cielo con la tierra y a la tierra con el cielo.
Es impresionante cuando nosotros lo vemos de esta manera, porque nosotros ahora podemos tener un acceso a Dios. Y esta es la primera representación de que hubo una conexión del cielo con la tierra. Hubo una unión del hombre con Dios y de Dios con el hombre, pues Jesucristo hombre, es decir, Dios hombre, bajó, se hizo, se encarnó, tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y nos conectó con el cielo, nos enseñó las cosas del reino de los cielos, los misterios del reino, como él lo llamó después. Vemos nosotros entonces que esta conexión produjo una revolución, produjo un impacto en el reino espiritual. Aún los demonios fueron impactados con la venida del Señor Jesucristo. Todo este movimiento espiritual nunca se había dado en el Antiguo Testamento. Nadie había quitado ese velo del mundo espiritual como lo hizo el Señor Jesucristo. Él enseñó tantas cosas con respecto al mundo espiritual, al reino de Dios, aún con el infierno, con respecto al infierno, nadie enseñó más que el Señor Jesucristo. Todas estas cosas eran casi imperceptibles para el hombre no las podía percibir, no las podía conocer, sino hasta que Jesucristo vino a la tierra. Entonces la primera cosa que podemos ver en representación de esta escalera con el Señor Jesucristo es que conectó el cielo con la tierra. En segundo lugar, podemos ver de que no solamente conectó el cielo con la tierra, sino que también nos acercó a Dios. Una escalera uno la utiliza ya sea para subir o bajar de esa escalera, pero mayormente una escalera se utiliza para subir, no para bajar. Y esto a mí se me hace impresionante, que aunque se utilice una escalera para bajar, pero también y en principal se utiliza para subir. Esto también representa aquel acceso que el hombre iba a tener a Dios, que todo el que quisiera pudiera subir por la fe en el Señor Jesucristo y acercarse al cielo, obtener las bendiciones, obtener las maravillas del reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Qué impresionante esta representación. La primera representación es la conexión. La segunda representación es que nosotros podemos tener un acceso al Padre. Nosotros podemos llegar a Dios. Es más, en cualquier hora del día, en cualquier parte donde estemos, siempre y cuando sea un lugar sano y donde podamos concentrarnos en el Señor, hablar con Él. Nosotros en nuestra vida tenemos que entender la riqueza que Cristo es para nosotros al acercarnos a Dios, que es uno de los privilegios más grandes que tenemos nosotros, los gentiles. En tercer lugar, vemos algo bastante curioso y esto a mí me hizo pensar un poco, que es por qué ángeles subían y descendían sobre el Hijo del Hombre, porque esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo, que iban a subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Y es que no se ha visto ningún movimiento angelical tan grande como lo es en el Nuevo Testamento, en el período de la venida del Señor Jesucristo y después en relación con la iglesia. Si usted se fija, desde el momento que el ángel Gabriel desciende a darle el anuncio a María, desde ese momento el mundo angelical se ve envuelto en todo este movimiento de lo que es la venida de Cristo a la tierra. No solamente vemos los ángeles o al ángel Gabriel cuando desciende a María, sino que también vemos una multitud de ángeles. En Lucas, si no me equivoco, ahí por el capítulo 1 o el capítulo 2, donde están alabando a Dios. Y dice la palabra del Señor que una multitud de ángeles aparece enfrente de aquellos pastores en la noche y empiezan a alabar a Dios y a decir buena voluntad de Dios para con los hombres, paz en la tierra. Ahora, todo esto representa también y todo esto nos hace ver, mejor dicho, también de que la venida del Señor Jesucristo nos conectó también con este mundo angelical, con este mundo no solamente que se presenten a la gente, sino que ayuden a la iglesia. Pues nosotros vemos en diferentes ocasiones también en el libro de los Hechos cómo los ángeles ayudaron a la iglesia, a Pedro a salir de la cárcel, cómo se presentaron a Pablo en diferentes ocasiones para poder darle instrucciones y así diferentes momentos donde la iglesia tuvo encuentro con ángeles de Dios, algo que no sucedía tan a menudo ni tan seguido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo ángeles se presentaban, pero mayormente era el ángel de Jehová que se presentaba a los profetas y a los reyes. También nosotros vemos el ángel que fortalece al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Vemos también a los ángeles cuando se aparecen allá
en el monte de los olivos, que los discípulos miran al cielo al Señor cuando se va y le dicen, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este Jesús, así como le habéis visto del cielo, así vendrá nuevamente del cielo. Entonces, estas son las tres representaciones que esta escalera hace del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo es para nosotros. En primer lugar, Él vino a hacer una conexión. Él vino a representar a Dios para los hombres y a los hombres delante de Dios. Y hacer esa conexión espiritual de lo celestial con lo terrenal, de lo divino con lo humano. Algo impresionante. En segundo lugar, también podemos ver de que Jesús, en representación de una escalera en el Antiguo Testamento, representa lo accesible que iba a ser para todos los hombres cuando Él viniera a la tierra. ¿Cómo iba a abrir ese camino? Como dice Hebreos, vivo y santo a través de su carne. Porque al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, abrió para nosotros un acceso delante del Padre, delante de Dios impresionante, tanto así que todo aquel que quiera puede venir a Dios libremente. Y en tercer lugar, podemos ver cómo desde el momento que Jesús aparece en la tierra y del momento que esta idea divina se llevó a cabo, los ángeles jugaron un papel importante en la anunciación, en la protección, aún en el fortalecimiento del Señor en el Getsemaní. Jugaron también y han jugado una parte importante en el mover de la iglesia, como lo vemos en el libro de los Hechos, y hasta el día de hoy no dudo de que los ángeles, por la fe que hay en Cristo Jesús en cada uno de los creyentes, están también a favor de la iglesia del Señor Jesucristo. Espero de que este corto estudio haya sido de bendición para su vida. Vuelvo y repito, quizá no sea un estudio profundo, pero también si usted tiene algo que agregar, lo puede dejar en la caja de comentarios. Espero de que esto sea de bendición, amados hermanos. Dios me los bendiga.